Gloria sea el Señor. Estamos en la casa de Dios, hermano, contentos de estar en el centro de la voluntad de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 2, verso 14. El tema titulado es la conciencia. Dice así la palabra de Dios: por cuanto los gentiles que no tienen ley, no tienen la palabra de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley de Dios. Estos, aunque no tengan ley, los gentiles, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Gloria a Dios, hermano, tome asiento, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a meditar sobre la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es una facultad que solamente lo tienen los seres humanos. Los animales no tienen conciencia. Los animales no tienen conciencia, los vegetales no tienen conciencia. El único ser vivo en la tierra que tiene conciencia es el ser humano. Gloria a Dios, hermano. Y la conciencia es una facultad que Dios le ha dado solo al ser humano. La conciencia es una facultad que Dios le ha regalado, es un regalo de Dios al ser humano. Y la conciencia, hermano, es innata. Uno nace con la conciencia, y en el momento de que una persona nace, ya Dios pone la conciencia. Dios, hermano, le da la facultad al ser humano de que tenga la conciencia. Es una facultad, hermano, que solamente, reiteramos, es para el ser humano. Ahora, ¿cómo trabaja la conciencia? ¿Cómo la conciencia desempeña, hermano, su labor, su trabajo? La conciencia trabaja, hermano, en base a leyes, en base a normas, en base a absolutos. La conciencia trabaja en base a ley. Ahora, dice la palabra de Dios que todo ser humano ya nace con leyes morales. La ley moral de Dios viene ya grabado en el corazón, en la mente del ser humano. Entonces, la ley moral de Dios ya viene grabado en el ser humano, y la conciencia también viene acompañando la ley moral de Dios. La ley moral de Dios y la conciencia. La conciencia trabaja en base a la ley moral de Dios. La ley moral de Dios, hermano, para todo ser humano es lo mismo. Usted váyase al África, váyase al Polo Norte, al Polo Sur, váyase, hermano, a la selva, a la sierra. Todo ser humano tiene la ley moral de Dios. ¿Qué le dice? Quitarle la vida a un ser humano, matar a un niño, matar a un ser humano es malo. Violar a un niño es malo. Violar a la mujer de su prójimo, violar a cualquier mujer, hermano, es malo. O sea, esa es la ley moral que hay en el corazón de todas las culturas, de todas las civilizaciones. Eso es malo. Gloria a Dios, hermano. Arrebatarle la vida, quitarle la vida a una persona, robar el bien que no es suyo, arrebatar el bien, robar el bien que no es suyo, eso viene incorporado. Eso es la ley moral de Dios. Mentir, estafar, burlarse, calumniar, difamar, esa ley moral Dios lo ha puesto en el corazón de todo ser humano. Gloria a Dios, hermano. Entonces, nosotros tenemos que sacar acá rápidamente dos conclusiones. El ser humano viene con ley moral, ¿correcto? Ley moral. Todos tienen ley moral de Dios. Ahora, la conciencia es la facultad que Dios le ha dado, y la conciencia trabaja con la ley moral de Dios. No la ley moral de los hombres, de las culturas, la ley moral de Dios. Por eso todo ser vivo, o sea, todo bebito, todo infante, todo bebé que nace, toda criatura que nace, ya un mes de nacido, 2 meses de nacido, un añito de nacido, esa criatura que tiene 1 año de vida, esta criatura que tiene 2 años de vida, no practica el pecado. O sea, no es un practicante del pecado. El bebito no sabe, el bebito todavía no miente, no roba, no estafa, no es alcohólico, no es prostituta, no es corrupto. O sea, el bebito no es asesino. Es una criatura que no practica el pecado, ¿correcto? Y el bebito, cuando va creciendo,
y ya tiene uso de razón, empieza a someterse a la ley moral que Dios ha puesto. Entonces, ahora esta criatura, que ya es un niño, un adolescente, entonces ahora ya sabe innatamente por Dios que hay un estándar, y él sabe por el testimonio que Dios ha puesto en su corazón que es bueno y que es malo. Él ya sabe, ¿correcto? Entonces, él sabe que es bueno, que es malo. Entonces, la conciencia, hermano, está sometida a la ley moral de Dios, y la conciencia le dice, cuando hace algo malo, la conciencia lo acusa. Y cuando la conciencia lo acusa, el sentimiento sale de tristeza, el sentimiento sale, hermano, de culpabilidad, de remordimiento. Entonces, viene a aflorar ese sentimiento de que uno ha hecho algo malo y se siente mal, se siente triste, se siente sucio, se siente lo peor, porque la conciencia, dice la palabra, le da testimonio, acusándolo o defendiéndolo. Entonces el niño que dice, mamá, me han pedido plata para comprar un libro, pero es mentira, quiere plata para irse a jugar a los juegos mecánicos por ahí. El niño, cuando miente, sabe que está mintiendo, ¿correcto? Y sabe que está mintiendo, y cuando el niño miente, se siente mal. Esa es la conciencia que Dios ha puesto, que es un regalo, es la alarma, es el sistema de alarma que Dios nos ha dejado. Entonces, todo ser vivo tiene esta conciencia, y esta conciencia es un freno para que la sociedad no se corrompa, hermano. Imagínense si naciéramos sin conciencia, ¿qué pasaría? ¿Cómo estaría la sociedad? Usted ha escuchado esa palabra, ese hombre es un inconsciente, esa mujer es un inconsciente. Tú no tienes conciencia. ¿Por qué se habla así? Porque son personas que han hecho cosas malas, son personas que han hecho cosas malas, cosas graves, que son consideradas, hermano, seres depravados, seres desgraciados, y le dicen, tú eres un inconsciente, o sea, tú no tienes conciencia, tú no sientes remordimiento, tú no te sientes mal de lo que haces, tú no te sientes mal, tú no te sientes culpable, tú no tienes conciencia. ¿Se da cuenta? La conciencia frena el pecado de la sociedad. Si Dios sacara la conciencia, hermano, ¿cómo estaría la sociedad? Una desgracia total. Una desgracia. Sería Sodoma y Gomorra. Este mundo cruzado con la promoción de la época de Noé. Que la gente dice de continuo su pensamiento era hacer el mal. En la sociedad de Noé dice que la gente de continuo su pensamiento era solamente hacer el mal. Como Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando, hermano, uno tiene la conciencia, y todos tenemos conciencia, eso hace que el mundo no se corrompa. Dios le ha puesto, hermano, un freno a la sociedad. ¿Correcto? Gloria a Dios, hermano. Gloria a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ahora, esa conciencia, hermano, esa conciencia es para todos los seres humanos. Pero ahora, los seres humanos que son hijos de Dios, hermano, los seres humanos que son hijos de Dios, hermano, tienen la conciencia, pero tienen algo más que potencia y fortalece la conciencia. Gloria a Dios, hermano. Eso no lo tienen los pecadores, eso solamente lo tienen los hijos de Dios. Pero primero estamos viendo la conciencia de todo ser humano, sin ser hijo de Dios, sin ser creyente. Ya, todos tienen esta conciencia. Acá dice la palabra rápidamente, vamos a repetir. Romanos 2:14. Dice, los gentiles, aunque no conocen la Biblia, vamos a parafrasear, los gentiles, aunque no conocen la Biblia, dice, hacen por naturaleza lo que está en la Biblia. 15, mostrando la obra de la Biblia, estamos parafraseando,
escrita en sus corazones, en su mente. Ya está escrita. Dando testimonio su conciencia. La conciencia es un testigo acusándolo o defendiendo sus razonamientos. Gloria a Dios, hermano. Entonces, ese es el regalo de Dios, hermano, que ha puesto en los corazones. Ahora, cuando el ser humano crece, es un adolescente, un joven, ¿qué hace con la conciencia? Cuando un ser humano, un bebito, crece, ahora es un adolescente, es un joven, ya sabe el bien y el mal. ¿Qué hace el ser humano cuando ya sabe qué es bueno, qué es malo? ¿Qué hace con su conciencia? ¿Fortalecen la conciencia o la debilitan? La debilitan, la corrompen, la cauterizan, porque el ser humano está inclinado a la maldad. El ser humano es malo por naturaleza. Los psicólogos dicen que el ser humano es bueno por naturaleza y hace algunas cosas malas. La Biblia, Dios dice lo contrario. El ser humano es malo por naturaleza, está caído y hace algunas cosas buenas. Por eso la psicología con la Biblia, hermano, no son compatibles. La psicología dice que el hombre es bueno y que hace algunas cosas malas. No, Dios dice, el hombre está caído, el hombre es malo, en pecado me concibió mi madre, pero hace algunas cosas buenas, que es diferente. Entonces, cuando el ser humano crece, en vez de fortalecer su conciencia, la destruye, la cauteriza. Porque el ser humano no busca a Dios. Dice, no hay nadie que busque a Dios. El ser humano no busca a Dios. Es Dios que nos convence para buscarlo a Él. Si el Espíritu Santo se va del planeta Tierra, ¿quién va a buscar a Dios? ¿Yo vendría acá? Yo no vendría acá, porque el Espíritu Santo que me convence me redarguye. Si el Espíritu Santo se va del planeta, hermano, nadie buscaría a Dios. Dice, el hombre no busca a Dios. Y todos los que vienen a buscar a Dios no vienen a buscar a Dios porque desean ser hijos de Dios. Vienen porque tienen problemas. Vienen porque tienen situaciones, sea lo que sea, la situación que sea, vienen con una necesidad. Y por esa necesidad Dios hace la obra en el corazón. Por eso el ser humano cuando nace se aleja de Dios, se aleja de Dios, se aleja de Dios, y la conciencia se va debilitando, 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 corrompiéndose y cauterizándose. Ese es el problema del ser humano, del hombre y la mujer, que el regalo que Dios le ha dado termina destruyéndolo. Por eso estamos en una sociedad caída. Vayamos rápidamente, esa conciencia se va destruyendo. ¿Ya? Vayamos a ver, bendito sea Cristo, Tito 2:15. Vayamos a Tito, la carta 2:15. Usted va a ver la conciencia. Perdón. Tito 2:15. Vayamos a 1 Timoteo 4:2, hermano. 1 Timoteo 4:2, dice así: y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Dice, y por la hipocresía de mentirosos teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, la conciencia la cauterizan porque son hipócritas, porque son falsos, porque son mentirosos. Tito 1:15, más adelante, Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues su mente y su conciencia están, ¿qué cosa dice? Corrompidas. Entonces acá mire, el Señor nos dice cómo se corrompe la conciencia. Si la conciencia se corrompe es porque antes la mente se ha corrompido. Porque no se puede corromper la conciencia sin que se corrompa la mente. Van los dos juntos. Dice, la mente está corrompida
y la conciencia le sigue y se corrompe. El Señor Jesús dijo, lo que contamina al hombre no es lo que comes. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Y del corazón, la mente, salen ¿qué cosa? Los adulterios, las fornicaciones, los robos y todos los pecados. Entonces, cuando la mente está contaminada, la conciencia se somete a la mente, se somete al pensamiento, porque lo que manda tu ser es la mente, no la conciencia. La conciencia no manda, la mente manda. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos lucha, dice, y nuestras armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y las fortalezas dice que son argumentos, pensamientos, ideas, filosofías. O sea, nosotros tenemos lucha contra argumentos, pensamientos. No tenemos lucha con la conciencia, tenemos lucha contra argumentos. El argumento, la doctrina, la filosofía, entra a la mente de la persona y lo convence. Y dice, el homosexualismo es bueno, matrimonio entre hombres es bueno, matrimonio entre mujeres es bueno. O sea, esa filosofía, esa idea, ese pensamiento entra a la mente y lo engaña, porque Satanás engaña al mundo entero. Pues el diablo trabaja con mentira, y la mentira no entra a la conciencia, entra a la mente. Cuando Satanás, usando ideologías, filosofías humanas corruptas, engañan a la persona, esa filosofía, ese pensamiento entra al cerebro, entra a la mente y lo cree. Cuando lo cree, la conciencia que Dios le regaló, que estaba bien, ahora se va sometiendo al pensamiento, se va sometiendo a la doctrina, a la enseñanza, a la filosofía. Entonces el hombre dice que se casen dos hombres es normal, no hay problema. Entonces la conciencia se va cauterizando, corrompiendo, cauterizando, y la conciencia va diciendo, está bien, te felicito. Ideología de género es bueno, es correcto, que se casen hombre con hombre, mujeres con mujeres. Engañarle a tu mujer es correcto, o engañarle a tu marido está bien. Robarle a tu jefe es correcto. Entonces, cuando el hombre cree eso, se hace, hermano, una filosofía de vida, se hace una forma de vida, un estilo de vida. Ya se convierte sus valores morales que Dios le ha dado, lo transforma en valor, en leyes que él tiene corruptas. Entonces la condición del hombre, a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, y la conciencia se va sometiendo a su corazón. Por eso dice la Biblia, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conoce? Dios. Dios. Entonces, cuando el hombre, hermano, llena su cabeza de argumentos malos, pensamientos malos, la conciencia se debilita y se somete a ese pensamiento. Por eso tenemos personas corrompidas, personas, hermano, que son lacras, que son depravados. ¿Por qué? Porque son inconscientes. Esta ola de secuestradores que hay acá, extranjeros y nacionales también. ¿Usted sería capaz de secuestrar a una mujer, torturarla, cortarle una oreja, mandarla a su familia y pedir plata? ¿Usted sería inconsciente? Hay que ser inconsciente. ¿Usted sería capaz de hacer eso? No, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que eso es malo y la conciencia nos dice, eso es malo, no lo hagas. Y cuando te dicen, no, córtale la oreja, ¿tú agarrarías el cuchillo y le cortarías la oreja? ¿Tú entrarías en esa banda criminal para robar, estafar, matar? No, ¿por qué? Porque tú tienes leyes morales que no se han destruido por el pecado, y la conciencia se somete a esa ley moral, y tú serías incapaz de secuestrar, matar y cortar orejas y asaltar y ser sicario, extorsionador. Serías incapaz. ¿Por qué? Porque tu conciencia te dice,
Eso es malo. Gloria a Dios, hermano. Esa es la verdad, eso es lo que Dios nos dice. Estamos viviendo en una sociedad inconsciente. Estamos viviendo en una sociedad que ha perdido la conciencia. Nada le frena, nada lo detiene. Gloria a Dios, hermano, lamentablemente. Y acaban así. Romanos 1:28 rápidamente. ¿Cómo acaba esta gente? Que cauterizan su conciencia, porque ellos quieren, a ellos les da la gana hacerlo y lo hacen. Romanos 1:28 dice así: y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, Dios permite. ¿Quieren corromperse? Ya, háganlo, hagan lo que quieran. A una mente, ya ve, la mente, es la mente reprobada para hacer cosas que no convienen, atestados de toda injusticia, injustos, fornicarios, perversos, avaros, malvados, envidiosos, asesinos, pleitistas, mentirosos, malignos, murmuradores, difamadores, aborrecedores de Dios, detractores, injuriosos, orgullosos, soberbios, altivos, inventores de maldad, de malo, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, desnaturalizados, implacables, sin misericordia. Eso es un monstruo, ¿o no? A eso se le dice, ¿no? Lacras, miserables, lacras, desgraciados. Ese es el fondo, ya tocó fondo. Y así hay gente. Acá en Lima, Perú, y en todos los países hay gente así. Esa ola de delincuentes que está habiendo en todos los países, esa ola de corrupción que está en el Estado, esas guerras. Ahora hay guerra de Rusia con Ucrania. El presidente ruso come rico todos los días, duerme hermano en su cama calientito, caliente, se baña con agua tibia, con burbuja. Él está tranquilo, pero él no tiene conciencia, porque manda a su gente a morir, manda a su gente a ser volada en pedazos. ¿Podrías tú dormir tranquilo mandando a morir, hermano, 1000 personas diarias? ¿Comerías tranquilo tú mandando a la guerra a millones de personas? Serías un inconsciente. Yo no sería capaz de mandar a morir a gente, hermano, por una locura, por una pasión, por una obsesión. Y así está el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos gobernantes inconscientes. Esos son las lacras con terno y corbata que hay en la sociedad. Hitler fue consciente o inconsciente. Inconsciente. Stalin, consciente o inconsciente. Stalin mataba a miles de personas al día, hermano. Inconsciente. Estos líderes que están haciendo guerras por allá son gente, lo que dice la Biblia, miserables, lacras, que han perdido han cauterizado han corrompido su conciencia. Gracias a Dios, nuestra conciencia se ha fortalecido por el poder de Dios, hermano. Así es. Bendito sea Cristo. Gloria a Dios. 2 Timoteo 3:2, rápidamente. Esto no es exhaustivo, hermano, esto es algo que da, no exhaustivamente, no completamente, pero nos da una idea. 2 Timoteo 3:2. ¿Cómo está la gente que corrompió su conciencia natural, el regalo de Dios? Dice así: porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, enfatiza eso, ingratos, impíos, sin afecto natural, lo mismo que Romanos, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, malignos, aborrecedores de lo bueno, traidores, Judas, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Qué terrible, hermano. Eso pasa
Porque el hombre y la mujer se alejan de Dios. Después dicen, ¿dónde está Dios? Dios está, hermano, en su trono y está en el corazón de sus hijos. Ahora, ya hemos visto ya la conciencia natural, cómo se deteriora, se corrompe, se cauteriza, se desgracia. La conciencia, que es un regalo de Dios, el hombre termina arruinándolo, destruyéndolo, cauterizando. Porque el hombre no va a poder perfeccionar nada. El hombre es un ser que está destinado a corromperse día a día, a destruirse, a autodestruirse. Pero ¿qué pasa con la conciencia del cristiano? ¿Qué pasa con la conciencia del Hijo de Dios? Es otra la historia. Vayamos a Hebreos 9:14 rápidamente, más adelante. Hebreos capítulo 9, verso 14. Este tema de la conciencia es importante, hermano, para el que tiene la conciencia fortalecida por Dios, hermano, no va a pecar contra Dios. Hebreos 9:14 dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, Cristo y el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirvan a Dios. Limpiará. Cuando una persona se arrepiente y recibe a Cristo como su Señor y Salvador, Cristo, Dios, el Espíritu Santo, vienen al hombre, lo santifican, lo regeneran, crean una nueva naturaleza. Ahora es una nueva naturaleza. Entonces limpia nuestras conciencias, esa conciencia que estaba cauterizada, esa conciencia que no denunciaba los malos actos, esa conciencia que aplaudía el pecado. Ahora esa conciencia es limpiada, purificada. Gloria a Dios, hermano. Regenerada. Ahora la conciencia del cristiano, que era endemoniado pecador, ahora es cristiano, esa conciencia ahora está nuevecita, fortalecida y basado en la ley de Dios, en la palabra, en la escritura. Ya no solamente tiene la ley natural, sino ahora tiene toda la escritura, para que la conciencia ahora se someta a la palabra de Dios, no a la cultura, no a la tradición, no a lo que a mí me parece, yo creo, yo pienso. No, la conciencia ahora se va a someter a la palabra de Dios, del cristiano, Entonces esa conciencia va a quedar santificado, purificado. Gloria a Dios, hermano. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso nosotros, hermano, ya no practicamos el pecado. Y si algo malo hacemos, la conciencia rapidito sale y te acusa y te reprende y te amonesta. ¿Por qué? Porque tú eres una nueva vida en Cristo. Una vida nueva en Cristo. Gloria a Dios. Hay gente, hermano, que roban y estafan y están tranquilos. ¿Por qué? Porque son unos inconscientes, cauterizaron su conciencia. Pero nosotros no. Nuestra conciencia nos persigue. Eso no es nada, voy a dormir. En el sueño, la conciencia te acusa. Te dice, oye, arrepiéntete. La conciencia. Entonces, la conciencia del cristiano ahora trabaja ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Miren, ya no solamente tenemos la conciencia que trabaja con la ley moral de Dios, en la cual hemos nacido, sino que ahora la conciencia trabaja con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Esa conciencia no se va a cauterizar, esa conciencia no se va a corromper, hermano. Olvídate. No va a pasar eso con un cristiano. Romanos 9:1, más atrás, Romanos capítulo 9, verso 1, dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. La conciencia de Pablo le da testimonio en el Espíritu Santo. No en su cultura general, no, en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo convence, lo redarguye, le hace recordar la palabra de Dios. Por eso, la labor del Espíritu Santo, una de las labores es
hacernos recordar la palabra, hacernos recordar las escrituras, hermano, y convencernos. Y el Espíritu Santo hace esa labor, y la conciencia trabaja mano a mano, codo a codo, con el Espíritu Santo y la Escritura. Gloria a Dios, hermano. ¿Quién tenía la conciencia bien afinada en la Biblia? José. El jovencito José, cuando era esclavo, fue vendido, y la mujer de Potifar le decía a José: acuéstate conmigo, ven, acércate, abraza. José decía: no debo hacerlo, no puedo hacerlo, no debo hacerlo. ¿Por qué? Porque José tenía la conciencia que le decía: no hagas eso es pecado. Y José sentía miedo, sentía temor, sentía, hermano, pavor, miedo de pecar contra Dios, de rebelarse contra Dios, de fallar a su jefe, de fallar al hombre que le ha dado una oportunidad en el trabajo. La conciencia de José estaba afinada, gloria a Dios. Aleluya. La conciencia de David también estaba afinada hasta que cayó. Por eso el cristiano, hermano, no va a corromper su conciencia, eso lo hacen los pecadores nomás, pero puede debilitar la conciencia. La conciencia se puede debilitar. Y cuando la conciencia del cristiano se debilita, también puede caer un pecado asqueroso. No es la voluntad de Dios. Dios le ha dado la palabra, Dios le ha dado el Espíritu Santo para no caer, hermano. Pero cuando el cristiano se relaja, dice: voy a relajarme, voy a irme de vacaciones al infierno un par de meses, ahí viene el problema. Entonces David dijo: bueno, yo no voy a la guerra, que vaya mi jefe, mi general, ya yo me quedo en el palacio a ver a mi vecina. Y David empezó a jugar con el pecado, a tentar, a jugar con la tentación, y su conciencia se fue debilitando, y cayó. Y después se arrepintió, porque la conciencia lo convencía, lo redarguía, hermano, y David decía: hasta en mi sueño no puedo descansar. Entonces vayamos rápidamente, hermano, la conciencia débil del creyente. 1 Corintios 8:6, rápidamente. 1 Corintios 8:6. Gloria al Señor. Vamos a ver lo que es la conciencia débil. 1 Corintios 8:6. Dice así: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede de Él todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ya, conocemos a Dios. Dice: pero no en todos hay ¿qué cosa dice? No todos hay en conocimiento. Conocimiento, ¿correcto? ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Porque nadie va a conocer a Dios, hermano, si no es por la escritura, por la palabra. Entonces dice: no en todos hay conocimiento, ¿correcto? Acá viene: porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. La conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Por qué se contamina? Porque es débil. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, ¿correcto? Eso es verdad. Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. El débil de conciencia, hermano, va a desagradar a Dios. El débil de conciencia va a hacer cosas, hermano, que le va a hacer sufrir y padecer. Cuando una persona, por falta de conocimiento, por falta de la palabra, hermano, va a caer en situaciones la cual este creyente se va a sentir mal, hermano, sin tener que hacerlo. O sea, sin que haya justificación.
se va a sentir mal. Entonces, cuando la conciencia se debilita, le llaman pecado a lo que no es pecado. Y dudan de muchas cosas. Por eso dice, siguiendo este pensamiento, dice, el que juzga y no duda, dice, qué bendición. Pero el que duda se condena a sí mismo, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice el apóstol Pablo en Romanos 14. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la conciencia está debilitada es porque no tiene conocimiento de Dios y le llama pecado a lo que no es pecado, ¿ya? Incluso cuando hace cosas no está seguro si va a agradar a Dios o no. Y la conciencia, como no tiene el conocimiento pleno, o sea, la conciencia como no tiene no tiene en qué basarse, agarrarse, afianzarse, porque le falta conocimiento, entonces, hermano, pecan contra Dios. Porque todo lo que es dudoso, a Dios no le agrada. Rápidamente, ¿es pecado comer panetón en Navidad? No es pecado. No es pecado. La Biblia dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. Si quieres comer panetón, carne de rata y culebra, come, no es pecado. Ora y cómete. Pero algunos, su conciencia que es débil, porque no conocen la palabra, dice, no, es pecado. Y después dicen, no, pero ¿y si no es pecado? Pero yo creo que sí. Y después dicen, no, pero ¿y si peco? Y están dudando. Entonces, esa condición, dice Dios, es pecado. Este cristiano está en pecado porque está dudando. Está poniendo en tela de duda el conocimiento de la palabra de Dios y al mismo Dios. Por eso dice, la conciencia débil hace que el cristiano padezca, sufra y desagrade a Dios. Y la conciencia debilitada también hace que el cristiano, hermano, peque contra Dios. Porque la conciencia no tiene la fuerza, hermano, para decirle, no hagas eso. No está bien. La conciencia no tiene poder para reprenderlo. ¿Por qué? Porque se ha debilitado, porque ha contristado al Espíritu Santo. La conciencia trabaja con el Espíritu Santo y la palabra. Cuando el cristiano contrista al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se manifiesta. Entonces, para el cristiano, en su mente dice, bueno, no creo que sea tan malo. No creo que sea tan malo hacer esto, o irme por acá, o juntarme con esta persona. No creo que sea tan malo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo tiene contristado y no lee la palabra, no escucha la palabra, no escucha el mensaje. Entonces la conciencia está perdiendo fuerza. Por eso dice la Biblia que vuestra mente esté llena de la palabra de Dios. ¿Por qué caen en pecado los cristianos? Porque su conciencia ha sido debilitada. ¿Por qué? Porque han contristado al Espíritu Santo y ya no estudian la palabra, no se deleitan en la palabra. Entonces la conciencia pierde fuerza, porque la conciencia tiene que fortalecerse en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Toda la gente que cae, hermanos, es porque han dejado de meditar en la palabra, valorar la palabra y de depender del Espíritu Santo. Y la conciencia se ha debilitado. Por eso, hermano, vayamos a Colosenses 3:16 para que usted vea cómo se fortalece la conciencia. Colosenses 3:16 rápidamente. Gloria sea al Señor. Dice así: la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Ah? La palabra de Cristo more poquito, no, en abundancia en vosotros. Que la palabra more en abundancia. Y con la palabra, conociendo la palabra, uno se exhorta, nos exhortamos, nos alentamos con sabiduría, porque la palabra nos da sabiduría, y cantamos a Dios con gracia, no con desgracia. Esos corazones, con salmos, himnos, y todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces,
Pastor, ¿cómo fortalezco mi conciencia? Que mi conciencia ya no me está reprendiendo, mi conciencia ya se está volviendo un poquito flojo. Lee la palabra, cree la palabra, obedece la palabra. Eso es respetar a Dios. Y el Espíritu Santo te ve así, se va a manifestar redarguyéndote, convenciéndote y poniendo temor, respeto, reverencia a Dios. Entonces tu conciencia va a fortalecerse. Y cuando hagas algo malo o pises algo malo, la conciencia viene. No lo hagas. No lo hagas. Y te hace sentir mal. Salen los sentimientos. Vayamos, Salmo 119:9. Rápidamente. Salmo 119:9. Por sea Cristo. Usted ya sabe este texto, hermano. Dice así. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. ¿Con qué vamos a limpiar nuestro camino, nuestro andar? Con guardar la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que Dios, hermano, nos enseña acerca de la conciencia. Y tendremos una limpia y una conciencia fortalecida. Segunda Timoteo 1:3, rápidamente. Segunda de Timoteo 1:3, dice así, mire. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti. Mire, el apóstol Pablo dice que tiene una limpia conciencia, una conciencia limpia, fortalecida. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era un hombre que buscaba a Dios. Mantener la conciencia limpia, eso habla que tu corazón, tu mente está limpio, hermano. Vayamos a 2 Corintios 1:12. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 12. Dice así. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, no, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. La gracia de Dios, la sabiduría de Dios, que está en su palabra, hace que tengamos una conciencia limpia, sincera. Eso es lo que el mundo necesita. No lo tiene. La conciencia que es fortalecida por el Espíritu Santo y por la palabra, no lo tienen las personas que no son de Cristo. No lo tienen. Esto es para la iglesia, ¿no? La iglesia tiene una conciencia fortalecida por la palabra y el Espíritu Santo. Nada más. Si la conciencia cristiana la tuvieran los congresistas, ¿usted cree que tendríamos congresistas ladrones? No hubieran roba come oro, roba pollos, tantos ladrones que han salido del Congreso, ¿no? Cantidad, eso que le quitan el sueldo a sus trabajadores. Mire, si los congresistas tuvieran la conciencia cristiana, no le robarían al Perú. Los ministros, los presidentes regionales, los alcaldes, los regidores, todos los gobernantes, los que trabajan en los institutos del Estado públicos, no robarían, porque su conciencia, que está fortalecida por el Espíritu Santo y la palabra, no les permitirían robar. No lo harían. Si estas bandas, hermanos, de colombianos, venezolanos, peruanos, tuvieran la conciencia fortalecida por el Espíritu Santo y la palabra, se acabaría la delincuencia, porque no serían inconscientes. Si los gobernantes allá de Ucrania, de Rusia, Putin y toda esa gente tuvieran la conciencia cristiana de una vida nueva en Cristo, se acaban las guerras. Se acaban las guerras. En vez de hacer bombas, fabricarían, hermanos, ¿qué cosa? Víveres, comida, alimentos.
Sería el país de las maravillas. Pero lamentablemente, el mundo, en vez de buscar a Dios para fortalecer su conciencia, el ser humano, en vez de buscar a Dios para fortalecer su conciencia, se aleja de Dios y destruyen la conciencia, cauterizan y corrompen su conciencia. Por eso estamos en un mundo, sálvese quien pueda. Pero la iglesia es la sal de la tierra, la luz del mundo, y estaremos nosotros enseñando esta palabra y dando testimonio con nuestras vidas. Gloria a Dios, hermano. A Dios sea la gloria, bendito sea Cristo. Póngase en pie, hermano, vamos a orar. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, Dios mío, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra haga la obra en el corazón de nuestros hermanos, de cualquier religión cristiana que sea. Si su conciencia está debilitada, si su conciencia no los reprende cuando pecan, hacen cosas incorrectas, Dios mío, Señor, fortalece la conciencia. Que estos cristianos, estos creyentes, Señor, se arrepientan y se sometan a tu palabra y dejen de contristar al Espíritu Santo. Señor, reprende estos corazones de tu pueblo cristiano que están, Dios mío, debilitando su conciencia porque se están alejando de ti. Por tu grande misericordia, Dios mío, tráelos. Disciplínalos como un padre disciplina a su hijo, para que vuelvan, Señor, y se pongan a derecho. Y mira el mundo perdido que pierde su conciencia. Salva las almas, perdona los pecados. Señor, haz la obra en medio de este tiempo. Hazla conocer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar nosotros acá, vamos a decirle, Señor.